A cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también buenos días y una bendición muy especial a todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor los esté bendiciendo hoy, día domingo, día del Señor, 16 de agosto de 2020. Gracias al Señor por este día y gracias al Señor también por su palabra. Siempre la palabra de Dios sigue corriendo, sigue avanzando, y nosotros tenemos la gran oportunidad y gran privilegio no solamente de aprender, sino de enseñarla. Y de que en muchas partes del mundo las escrituras son leídas y son estudiadas y son también acatadas como palabra de Dios. Como en otras partes del mundo es lo contrario, tenemos nosotros que esforzarnos para que la misión nuestra de extender el reino de Dios por medio de su palabra, como la gran comisión de hacer discípulos en otras partes del mundo, en otras partes de nuestra ciudad, en otras partes de nuestra zona, de nuestras naciones, se cumpla. Es un requisito indispensable de nuestra fe, el estar predicando de las Escrituras, el estar nosotros testificando del reino de Dios, testificando de Cristo. Es, por decirlo así, una acción natural, como si respiráramos, porque un cristiano se caracteriza por eso, por testificar de su esperanza y de su fe. Fuera de otras características, obviamente, de testimonio, de carácter, esa es una característica indispensable. Por decir más que una característica, es una propiedad ya de un nuevo nacimiento en nuestras vidas, de extender el reino de Dios para que otros conozcan de nuestra misma fe, para que también el Señor los salve, para que el Señor extienda su gracia en ellos y los traiga al arrepentimiento y fe, que es lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros que hemos creído en su palabra, que hemos creído en su obra, que hemos creído en su resurrección. Hoy día domingo celebramos esto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor también por la sabiduría que da en su gracia a personas que por medio de las redes, por medio de estas plataformas, nos han permitido extender el mensaje del reino. Muchos otros mensajes, ¿no?, se transmiten por medio de las redes sociales, por medio de plataformas tecnológicas y de comunicación o de información. Pero qué bonito es extender, y qué especial es extender el reino de los cielos por estos medios. Bueno, ya vamos a cumplir, tal vez estamos en la víspera de cumplir 6 meses de cuarentena en nuestro país, ciudad, en Bogotá, Colombia. Y qué privilegio, y qué especial, y qué bendición, vuelvo y digo, el poder transmitir el mensaje del Señor Jesucristo en estas condiciones. Hemos dejado de hacer unas cosas y hemos aprendido a hacer otras. Estamos nosotros de la mano del Señor, sea en la presencia congregacional o en este estilo, en este método. El Señor nos sigue bendiciendo. Vamos a Lucas, capítulo 6, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. Y precisamente es un texto que adrede tuvo un corte en el versículo 31. Hace 8 días vimos 27 al 31. Hoy vamos a mirar la sección del 32 al 36, desde los versículos 32 al 36 de Lucas, capítulo 6. Y pertenece al contexto del Sermón del Monte, pertenece al contexto de las bienaventuranzas y de los ayes, de las enseñanzas que el Señor dio a sus discípulos, no solamente 12, sino a un círculo de discípulos un poco más amplio, a personas, llamémoslos así, sencillas y vulnerables. Este mensaje lo extendió a ellos. Y creo que expliqué el contexto un poco en el mensaje anterior, del domingo anterior, y estamos
el mismo mensaje. Lo he partido en dos por cuestiones de pedagogía, pero tiene que ver con la regla de oro, es decir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Es como se conoce la regla de oro, pero también la regla de oro se complementa en lo que vamos a aprender hoy o a recordar, que precisamente son palabras del Señor. No son, y hay que otra vez aclarar esto, no son argumentos solamente humanísticos, no son para que nos convirtamos en mejores seres humanos o en que tengamos el reconocimiento de ser buenas personas en el ambiente o en el contexto en que nos encontremos. Realmente este mensaje es primeramente para agradar a Dios. Es la motivación primaria de lo que está escrito. Y segundo, de que dentro del mensaje humanístico que probablemente o aparentemente se muestra, esta es un mensaje evangelístico o un mensaje de esos principios y valores del reino de los cielos, que lamentablemente el cristianismo, si no se le recuerda constantemente esos principios, se olvida. Entonces, es una acción constante de lo que nosotros debemos hacer. Vuelvo y digo, como respirar, esto hace parte del testimonio de que somos hijos de Dios, que somos cristianos bíblicos. Permítanme orar y vamos a entrar en el texto. Señor misericordioso, gracias. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor y tus misericordias. Hoy es una misericordia nueva. Señor, que tú nos hayas perdonado es algo especial y único, porque estamos, Señor, dentro del reino de los cielos, no por nuestros méritos, sino precisamente en los méritos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero que otros conozcan de ti es nuestro anhelo. Familiares, parientes más lejanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas de autoridad, personas que son de nuestro ambiente escolar, académico, que conozcan de ti, Señor. Que la influencia de tu evangelio en la sociedad sea notoria, con creyentes nuevos, pero también con principios tuyos, con principios fundamentales en la sociedad, en el mundo. Señor, gracias. Gracias porque podemos hoy recordar tu palabra y darnos cuenta de lo que tú nos hablas, pero no solamente porque nos hables, sino porque nos demandas acciones puntuales de nuestra fe. Gracias por tu bendición, Señor Jesucristo, en esta hora y por tu Espíritu Santo, que precisamente es quien nos habla. En Cristo Jesús. Amén. Lucas 6. Leo desde el versículo 27 hasta el 36. Hoy la sección desde el 32. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues,
a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bien, creo que hemos visto que el mundo clasifica a las personas eh, con características particulares. Podemos clasificar a las personas entre razas, entre etnias, entre agrupaciones sociales, en fin, pero a lo que quiero referirme es que la humanidad sí tiene una tendencia a dividir el mundo entre lo bueno y lo malo, entre lo que son características buenas o son características malas, cualidades dentro de una sociedad determinada. Lo interesante, y también lo hablábamos, es que lo que puede ser bueno para un grupo, una asociación de personas o una comunidad, puede ser malo para otra asociación de personas o otra comunidad. Depende, obviamente, y se vuelve algo realmente relativo, porque tiene que ver con estándares de vida, tiene que ver con estándares ambientales y otro sinnúmero de factores que influyen en las comunidades. Sin embargo, por encima de todo ese tipo de estándares humanos, por encima de ese tipo de inclusive parámetros de vida, están los parámetros del reino de los cielos. Todo parámetro debe estar adherido a los estándares del reino de los cielos, para ser juzgado no entre bueno y malo, sino más bien entre si es justo o es injusto, aunque obviamente debe tener características piadosas y de bondad y de misericordia, como vamos a ver ahora. A lo que me quiero referir es que en el camino en el que nosotros andamos y que la providencia del Señor nos va mostrando día tras día, pero también dentro de la porción de vida que el Señor nos permite vivir en un mundo temporal, porque este mundo es temporal como nuestra vida, tiene un inicio y un final en este mundo temporal, hemos conocido personas que no necesariamente conocen la Biblia o la reconocen como palabra de Dios, de cualquier tipo de comunidad, de cualquier tipo de relación familiar, de compañerismo, de amistad o de ambientes académicos o profesionales o de inclusive de vecindario. Y ese tipo de personas tiene unos estándares de vida, unos valores que podríamos llamar están dentro de marcos decentes de ética y moral. Es a los que nosotros llamamos buenas personas, buenos profesionales, buenos compañeros o buenas amistades, que inclusive nos han tendido la mano en momentos de necesidad, de prueba o de algún tipo de vulnerabilidad que hemos tenido. Sin embargo, cuando vamos a mirar sus estándares de vida con relación al reino de los cielos, sobre todo en cuanto al reconocimiento de Jesucristo como Salvador y dueño de sus vidas, pues digamos que ahí se diluye ese tipo de estándar o, por decirlo así, de principio. Se mueven dentro de una sociedad saludable y buena, de no hacer daño, de responder con bondad, con buenas obras, con estar de pronto, sí, regidos por cierta religiosidad, llamémoslo así, pero el mensaje que el Señor nos da es un poco más profundo que eso. Y hay que reconocer que ese tipo de personas existen no por una acción propia, sino por una acción soberana de la gracia de Dios en esos personajes, en esas personas. Por ende, nosotros podemos aprovechar esa bondad en este mundo.
Por ejemplo, asociaciones de personas que ayudan a los demás, fundaciones que atienden condiciones vulnerables de poblaciones, por ejemplo, infantil, por ejemplo, fundaciones o organizaciones que quieren ayudar a personas que pasan hambre o a llevar medicamentos a zonas despobladas, o también organizaciones que ayudan a la reforestación en zonas áridas. Hay organizaciones inclusive que pueden estar ayudando en medio de ambientes bélicos, ambientes de guerra, intercesores de paz, algunos lo llaman así, en fin, como también podemos hablar de organizaciones de personas que han construido hospitales, han construido centros de salud, han promovido la vacunación, han promovido también la investigación para que la sociedad tenga un ambiente de mejor vida. En fin, puedo dar muchos ejemplos, pero eso está bajo la acción soberana del Señor dentro de su gracia. Pero dentro de su gracia precisa y específica, ¿qué espera el Señor de nosotros? Ahora vamos al texto como tal, después de ver ese marco. Y el tema es el amor, un tema que puede ser inclusive supremamente trillado en ambientes cristianos como no cristianos. Pero yo no tengo el ánimo tampoco de definirlo, sino de hablar lo que Dios dice acerca del amor. Dice, siendo consecuente con lo que Él viene diciendo, nuestro Señor, acerca de la expresión de amar al prójimo como a ti mismo, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Aquí viene un punto diferencial. El tema es que el amor como expresión divina y como propiedad de los hijos de Dios debe ser practicado siempre, indistintamente del grado de filiación que tiene la persona o grupo de personas a los que vamos a amar. Es decir, si como padre amo a mis hijos, pues si quiero yo realmente sentirme bien en mi ego, espero retribución y espero que mis hijos me digan, oh, qué buen padre fuiste, te devolvemos el amor que nos has dado. Puede sonar que eso es lo más natural, ¿cierto? Y es lo más obvio de que si yo doy, espero recibir. Y eso en todas las relaciones, relaciones sentimentales de pareja, relaciones de padres-hijos, relaciones inclusive de índole laboral. Pues si yo trabajo con amor, algo que me gusta hacer, espero una retribución inclusive de mis jefes, pero si yo soy de pronto un empresario, espero retribución de lo que yo hago con tanto amor, de pronto en un canal de economía más claro y un sustento más, más fuerte y más constante. El ser humano en su expresión de amor siempre va a esperar retribución. Es algo natural, supremamente natural. ¿Qué es lo antinatural que nos enseña el pasaje? Que el amor que nosotros expresamos es sin retribución, sin devolución. Es lo que se llama el amor incondicional. Lo interesante es que el Señor Jesús dice, los pecadores también lo hacen. Aman precisamente a los que los aman. Entonces ahí vienen unos puntos interesantes que tenemos que mirar con detenimiento. Claro, siempre quisiéramos ser reconocidos por lo que damos, pero creo que el cristiano bíblico debe esperar, más que el reconocimiento humano, es el reconocimiento divino de lo que hacemos.
Y muy seguramente el reconocimiento divino puede llegar en momentos diferentes a los que nosotros esperamos. La expectativa de lo que nosotros damos para que seamos retribuidos no muchas veces llega a tiempo, pero en nuestro tiempo. Pero el Señor nunca llega tarde. Es decir, cuando nosotros amamos no es solamente una expresión reflejada como en un electrocardiograma, donde el pico más alto es mi amor y cuando bajo ya no amo y vuelvo y subo y amo y ya no amo, dependiendo de circunstancias. Eso no es lo que el Señor busca de nosotros. El amor expresado tiene una raíz en el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, siempre es una característica presente y constante en nosotros, hijos de Dios. Y no tiene que ver con depende de, porque el mundo nos enseña depende de. Y lo que el Señor está estableciendo como un punto de evaluación es, ustedes pueden buscar a una buena persona, ustedes pueden encontrar a una buena persona de los que están en el ambiente alrededor de ustedes y se van a dar cuenta que ellos también practican el mismo amor que ustedes. El amor relativo, donde se depende. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la vida cristiana y una vida ética y moral basada en principios humanísticos? Por eso es que es bien peligroso el punto cuando no vemos la diferencia entre lo uno y lo otro. Interesante que en varias ocasiones me han invitado a dar charlas donde hay personas que no necesariamente tienen mi misma fe o nuestra misma fe bíblica, pero hablan lo mismo que yo, pero lo basan en amor a la humanidad y amor a las ideas del Dios que tengamos en nuestra mente o en nuestro corazón. Lo curioso es que ellos aman de respeto, ellos aman de consideración, ellos aman de no ellos hablan de no agresión. Y pues cuando yo paso al escenario de la disertación, digo lo mismo. Entonces el escenario se puede quedar pensando, bueno, ¿y dónde está la diferencia? El uno y el otro dicen lo mismo. La diferencia no está en la práctica solamente. La diferencia está es en la motivación nuestra, lo que nos mueve a amar. Y lo que nos mueve a amar a nosotros es que Cristo amó nuestras vidas desgraciadas y pecadoras. Lejos de Él, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos llamó por nuestro nombre, nos quitó un corazón de piedra, nos cambió de condición de perdición ahora a la luz admirable del Evangelio, y todo lo que hacemos lo hacemos motivados para la gloria de Dios. Por lo tanto, resultado de eso es que amo al prójimo. Y si amo al prójimo, no es solamente de a este sí lo amo, a este no lo amo. De este color de piel amo, a este otro de otro color de piel no amo. A esta condición social amo, a esta otra condición no amo. A esta nacionalidad amo, a esta nacionalidad no amo. Eso no es cristiano. Eso lo practica cualquier pecador. Ustedes pueden ver inclusive películas, series, novelas que se tratan de temas de mafia, de gángster, de asesinos, de ladrones. Y ustedes pueden ver que aún dentro de su círculo tan oscuro se aman entre ellos. Por eso el Señor dice, los pecadores también lo hacen. Por lo tanto, el sermón del monte nos debe transformar nuestra vida, no solamente en practicar un amor más genuino, sino más divino, el amor de Dios. Cristo, nuestro Señor, nos amó incondicionalmente. Y cuando Él fue a la cruz, vio toda una enemistad contra Él, no siendo Él pecador. Y murió
por ti y por mí. Ni siquiera éramos conscientes de que servíamos al mundo y al pecado. ¿Y por qué no aprovechar la oportunidad y al diablo mismo? Porque servíamos a esos señores, pero Él nos libera. Ahora somos conscientes de que no somos esclavos de eso. No somos esclavos del mal ni de ellos. Somos esclavos de Cristo con gozo. ¿Qué debo hacer ahora, Señor, ya que me salvaste? Ámame, dice el Señor, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es eso? No ames a los que sabes que te van a retribuir ese amor. Solo ama. ¿Cómo? ¿Vas a prestar dinero? ¿Vas a prestar una herramienta? ¿Vas a prestar algo? Sí. Si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. El día, cristianamente hablando, el día que te pidan dinero, y lo voy a poner en ese ejemplo, y probablemente puede ser hasta escandaloso. El día que te pidan prestado dinero, pues obviamente, si te piden prestado dinero, la pregunta es, ¿cuándo me lo devuelves? Va a haber un acuerdo de devolución. Pero si ese acuerdo de devolución, la otra parte no la cumple, cristianamente hablando, ni esperes ese dinero. No lo esperes. Cristianamente hablando, no esperes retribución. Preferible regalarlo. Díganme si ustedes y yo estamos en la capacidad natural de hacer eso. No. Pero aquí ya empieza a verse con mayor claridad la diferencia. Y la diferencia es precisamente esto. Que el punto de la retribución para nosotros es un ídolo tan fuerte y del reconocimiento es tan fuerte que aún nosotros pensamos en estos puntos del amor que son emblemáticos cristianos, emblemáticos bíblicos, como algo lejano para cumplir, muy lejano. ¿Por qué razón? Todo parte del evangelio que nos han predicado. Si tú todavía crees que llegaste a los pies de Cristo con alguna bolsita de méritos y de obras, te voy a decir una mala noticia. Esa bolsita de méritos y de obras no sirvió para nada. Para nada. Muchos cristianos dicen, no, soy salvo por gracia. Obviamente es por gracia, no es por obras. Pero dentro de su corazón dice, pero menos mal yo no fui tan desgraciado como ese sicario. No, yo, sí, claro, soy salvo por gracia. Uy, pero yo no fui un delincuente que vivió en la selva y mató gente. Uy, menos mal yo no fui así. Pero quién sabe a cuántos mataste con tu lengua. ¿A cuántos juzgaste, prejuzgaste, acusaste? ¿Cuánta participación de chisme tuviste? ¿Cuánto deseo maligno tuviste en tu corazón? Es decir, todos llegamos con una deuda impagable delante de Cristo, nuestro Señor. Y no podemos decir que menos mal, sí, yo conocí al Señor, pero no fui un drogadicto o un adicto o un alcohólico. Oh, sí, sí. ¿Sabes por qué no lo fuiste? Porque la pura gracia de Dios no lo permitió que lo fuera. Y creo que la base es esa. Por eso a veces estos textos son incumplibles. Mejor que pasen de lado y que le caigan a otro.
pero es para ti y para mí. Todavía estás pensando que tú llegaste a los pies de Cristo con una bolsita de buen juicio. Ah, es que yo fui juicioso y juiciosa. Pues en el camino tenía que llegar a Cristo. Eso es judaizante. Eso ni siquiera está en las Escrituras. Es más, fue condenado por el apóstol en varias cartas, sobre todo Colosenses, Gálatas. Eso fue así. Nosotros no llegamos a Cristo con nada de provecho. ¿Con qué? Y aun si tú eras una buena persona, y tú podrías decir sacabas pecho y decir, es que hasta pago los impuestos, hasta buen ciudadano, hasta daba limosna, claro, como Dios no se tenía que fijar en mí, pues has perdido el tiempo en el Evangelio, muchísimo. Y lo mejor es que reflexiones a cuál Dios es que estás sirviendo. Porque tal vez te estás sirviendo es a ti mismo, a tu propio ego y a tu propio orgullo. El Evangelio es para pecadores. El Evangelio no es para medio pecadores. Y por eso tenemos que reconocernos así. Y lo que el Señor busca con estos textos es precisamente ubicarnos y decir, es que tú no tenías nada y lo que ahora tienes es porque te lo he dado. Y si tú vas a prestar dinero y no te lo devolvieron, no vas a crear una bomba y un escándalo donde arriesgues mi nombre, dice el Señor, y arriesgues mi palabra y te juzguen y juzguen todo el cristianismo, porque eso es lo que ha sucedido históricamente. El cristianismo ha sido juzgado por entremeterse en decisiones trascendentales, en sociedades, en civilizaciones, en política, inclusive en guerras religiosas históricas, pero por una ignorancia cristiana y evangélica. Cuando digo evangélica, se refiere al Evangelio. Si pensáramos menos en nosotros mismos, de manera particular, y pudiéramos influir a otros a que pensaran más en el reino de los cielos y no en ellos mismos, nuestra sociedad cambiaría. Y es más, los tratados de paz no saldrían de organizaciones, saldrían de la misma iglesia. El dar de comer a lugares donde realmente, incluyendo nuestro propio país, el alimento es escaso, saldría de programas diaconales de nuestra propia iglesia. El estar investigando vacunas, el estar investigando acerca de la reforestación, no tendríamos que acudir a organizaciones, sino a agrupaciones cristianas que surgen de la propia iglesia. Pero si nosotros todavía estamos pensando que el Señor nos puso solamente para estar recibiendo de su palabra y estar solamente en nuestro contexto particular, lamentándonos por lo que no somos o por lo que somos y por mi contexto y por mi ambiente y por haber nacido así, por no tener plata suficiente, por estar en este estrato, por estar en este barrio, por estar en este trabajo, o porque no tengo amigos, o porque nadie me habla. Si ustedes todavía están en eso, o estamos en eso, hemos perdido oportunidades valiosísimas de surgir amando al prójimo como a nosotros mismos. En estos tiempos de pandemia, donde los daños directos han sido catastróficos y los daños indirectos y aleatorios han sido también lamentables en la economía, en la vida laboral, en la vida académica, llamémoslo así, en la vida normal, o en la normalidad de la vida. Tenemos que decir
que definitivamente la iglesia tiene que brillar por su misericordia y su bondad. Pero ¿cuántas frases he escuchado de cristianos diciendo, pero yo por qué tengo que ayudar a esos o a ese, que lo ayude otro? ¿Acaso no tiene familia? ¿Acaso no tiene su propio país, su propia ciudad? Considérate a ti mismo, es lo que dice el texto, es la regla de oro. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Ni estoy manipulando las palabras del Señor. Puede usted releer este texto 1000 veces y dice lo mismo. Porque es que el amor es una propiedad y es una característica, como si respiráramos el aire que Dios nos da. Está ahí el amor al prójimo. ¿Es esta la oportunidad de que la iglesia brille? ¿Es esta la oportunidad para que la iglesia sobresalga? ¿Es esta la oportunidad para que la iglesia manifieste el amor y no la queja? Porque creo que a veces nos portamos como niños consentidos solo porque la gracia de Dios, el Señor nos ha dado un poquito más. Y cuando nos lo quita o no lo mueve, nos quejamos y discutimos y alegamos y pedimos que nos lo devuelva. Somos niños consentidos y necios que no queremos compartir nuestros juguetes con el que no tiene. Así somos. Por eso el Señor nos trata como niños, siendo Él nuestro Padre. Y para terminar, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien. Prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿No decimos eso? Esta mañana, donde ya está saliendo el sol brillante y hermoso, ¿no lo merecemos? No, es una misericordia del Señor. El que te hayas levantado, el que hayas abierto los ojos, es una misericordia del Señor. ¿Saben qué? Según las cifras de ayer, más de 300 personas ayer no tuvieron la oportunidad de ver este sol. Ustedes y yo sí. ¿Por qué? Porque sí nos cuidamos del COVID. No, porque por la misericordia de Dios Él nos quiso dar un día más, un día nuevo, y así sucesivamente. Cada vez que te levantas y abres los ojos, antes de que salgas corriendo para tu trabajo, o para tu universidad, o para tu colegio, piensa esto, que lo que estás respirando es un aire que tú no fabricaste, y el agua con el cual te estás bañando es un agua que tú no fabricaste ni creaste. Todas son fuentes de bendición, de misericordia de Dios, por lo cual ni siquiera tú ni yo a veces damos gracias. Pues ¿cómo, si somos tan desconsiderados con la gloria del Señor en su creación, a veces decimos, pero ¿cómo voy a cumplir este pasaje o estos textos tan demandantes de amar a mi enemigo o de despojarme de mis propios bienes para ayudar a otro? Y si lo hago, espero que me lo retribuya. Ese es el ser humano, egoísta y orgulloso. Pero esto es el reino de los cielos. Cristo nuestro Señor te salvó, y ese pecado tuyo y mío, de orgullo y de ego, lo llevó a la cruz y murió también por ese pecado. Por lo tanto, tanto tú como yo estamos en capacidad por el Espíritu de Dios de cumplir esto. Gracias al Señor por ese Espíritu que nos has dado, y gracias al Señor por su palabra, porque Él precisamente es el que produce en nosotros
el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor te bendiga. Gracias.